En el video de hoy hablaremos sobre los lípidos. Como concepto general, puede encontrarse en comida, plantas o animales, cumpliendo diversas funciones. Están formados por diversos elementos, simples y complejos, como carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. La solubilidad de los lípidos va a ser en alcoholes o compuestos orgánicos mayor que en compuestos polares, como es el agua. Los lípidos se dividen en saponificables, que son aquellos que con una reacción de calor y hidróxido de sodio, por ejemplo, se convierten en jabón. Por otro lado, tenemos los no saponificables, como los esteroides. Funciones de los lípidos. ¿Cuáles son las funciones de estos biocompuestos? Entre ellas, tenemos tres tipos de funciones. La función energética dice que son compuestos muy reducidos con una gran cantidad de enlaces carbono-hidrógeno que al oxidarse producen una gran cantidad de energía. También tenemos la función estructural de los lípidos al delimitar membranas con fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. La cutícula es una cera que recubre la superficie de la hoja y evita la pérdida de agua por exposición a la luz solar. Y la función mensajera es aquella en que las hormonas esteroideas ayudan al control del metabolismo, equilibrio de sales y agua y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la nomenclatura de los lípidos, específicamente la IUPAC y la común. Para la nomenclatura común tenemos la estructura ácido, nombre común y la terminación -ico. Entonces, estos nombres se sacan de donde fueron descubiertos. Por ejemplo, el ácido bencénico es extraído de la vaca. El ácido caproico extraído de la cabra. El ácido linoleico fue descubierto por primera vez en la linaza y el ácido oleico en los olivos. Para la nomenclatura sistemática utilizaremos el sistema IUPAC. Los pasos para nombrar en este tipo de nomenclatura es primero ubicar el carbono carboxílico y este va a ser nuestro carbono número 1. Seguidamente vamos a contar el número de carbonos. Después vamos a ubicar las insaturaciones, o sea, los enlaces dobles, y nombrar la isomería, ya sea cis o trans. Para el sistema IUPAC tenemos esta forma. Ácido, la isomería, después el prefijo de cadena, más la terminación oico. Entonces, si vamos a dar nombre a esta sustancia, que es su nombre común es el ácido palmítico, podemos encontrar el carbono 1 en el carboxilo, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por eso se llama ácido hexadecanoico. Posteriormente, para el ácido cis-9 octadecanoico, que es conocido comúnmente como ácido oleico, vamos a contar. Ubicamos el carboxilo y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojo que en el 9 se encuentra la insaturación. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces, tenemos un ácido cis por la forma de la insaturación, 9, que es el número de la insaturación, octadeca, que es la cadena de carbonos, y oico, que es la terminación. Para esta estructura, que es conocida comúnmente como ácido linoleico, vamos a tener el primer carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí tenemos la primera insaturación, 10, 11, 12, la segunda insaturación, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Así tenemos
el ácido cis 9,12 octadecadienoico. Dien porque tiene 2 insaturaciones. Y así es como se le da nombre a los lípidos. Nomenclatura abreviada. Tenemos dos sistemas, el delta y el omega. La función de la nomenclatura abreviada es facilitar poder darle nombre a las moléculas, no solo a los lípidos, sino también existe nomenclatura abreviada para otro tipo de grupo, por ejemplo los carbohidratos, pero tienen un sistema diferente. En este momento vamos a estudiar sobre los lípidos. El sistema delta. Bueno, los dos sistemas, tanto el delta como el omega, son muy sencillos de comprender y tienen 3 puntos importantes, que son los siguientes. Nos vamos a basar en la nomenclatura del ácido oleico. Entonces, vamos a leer el primer punto. El número antes de los 2 puntos del número total de carbonos. ¿Qué quiere decir? Que ubicamos la cadena más larga de la molécula. Obviamente, en los lípidos no vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC, sino que simplemente vamos a contar cuántos carbonos hay en la molécula. En el sistema delta empezamos a contar desde el grupo carboxilo, que normalmente está terminal. Entonces, siempre es del carbono carboxilo, no este carbono, sino el del grupo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, dentro de nuestra molécula de ácido oleico existen 18 carbonos. El siguiente punto nos dice, el número después de los 2 puntos da el número total de enlaces. Ok, podemos o no incluir la orientación de ese enlace o de los enlaces, no solo va a haber uno, depende de qué tan grande o la forma de la molécula, pueden ser que hayan muchos más enlaces. Pero, por ejemplo, en el ácido oleico solo existe un doble enlace, que es este que está acá. Y podemos incluir si es cis o trans. En este caso, para el ácido oleico sería orientación cis. Entonces, si queremos, podemos añadir una C después del 1, indicando su orientación. Y el tercer punto y último nos dice, los números seguido del delta corresponde en cuál carbono inicia los dobles enlaces. Ok, empezamos a contar siempre desde donde está el grupo carboxilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9 empieza nuestro doble enlace. Entonces, la nomenclatura abreviada del ácido oleico corresponde a 18, 1, delta a la 9. Ese a la 9 va en exponente, perdón. Por términos de formato, no lo pude poner así, pero este 9 va en forma de exponente. Seguido tenemos el sistema omega. El sistema omega lo podemos relacionar con la siguiente característica. Los nutricionistas usan el sistema omega porque normalmente los enlaces que se encuentran, los enlaces omega que se encuentran en el carbono 3 y en el carbono 6 son característicos porque tienen esas funciones de facilitar o ayudar o mejorar algunas funciones de nuestro cuerpo humano. Igual que el sistema delta, tiene 3 pautas iguales, solo que con algunas variantes que vamos a ver. El punto 1 nos dice, el número antes de los 2 puntos da el número total de carbonos, igual que en el sistema delta. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no vamos a empezar a contar desde el grupo carboxilo, sino desde el grupo metilo terminal, o sea, desde el lado derecho de la molécula. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tomando en cuenta el carbono del grupo carboxilo. Todos los carbonos en cualquiera de los dos sistemas tienen que ser contados. Igual 18 carbonos porque seguimos utilizando el mismo ejemplo del ácido oleico y obviamente no va a variar de sistema a sistema. El segundo punto nos dice, el número después de los dos puntos da el número total de enlaces, igual al sistema delta. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos que contar desde el lado donde está el grupo metilo terminal, o sea, del lado derecho. No contamos de este lado. Para contar la cadena más larga, tanto para contar los enlaces, siempre de este lado en el sistema omega, del lado derecho, donde está el grupo metilo. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual que en el sistema delta, el ácido oleico, el único enlace se encuentra en el carbono 9, como nos lo dice el punto 3. Los números seguidos del omega corresponden en cuál carbono inicia los dobles enlaces. Como pudimos ver, solo hay un enlace y está en el carbono 9. No siempre va a pasar de esa manera. Pasa que, por ejemplo, con el ácido oleico, que en los dos sistemas da en el carbono 9, pero porque es una molécula simétrica. Si la partimos a la mitad, vamos a tener en ambos lados los mismos cantidad de carbonos. Pero no siempre va a suceder así, porque moléculas asimétricas puede ser que por un lado nos den que ese doble enlace va a estar en el carbono 1 o 2, pero por el otro lado nos dé que está en el carbono 3. Eso también depende de la cantidad de enlaces que haya y qué tan lejos está uno del otro. Entonces, ¿cómo nos quedaría la nomenclatura abreviada para el ácido oleico en un sistema omega? Pues muy parecida a la delta. 18, 1, omega a la 9. También, igual que en el sistema delta, tiene que estar este 9 en forma exponencial. Bueno, los derivados de los ácidos grasos. Tenemos en primer lugar los glicéridos. ¿Qué son los glicéridos? Son ésteres de ácidos grasos con un glicerol. Un glicerol es una molécula orgánica de la familia de los alcoholes. Por lo tanto, los glicéridos son de carácter neutro. Entonces, son lípidos neutros. ¿Cómo se forman? A partir de una reacción de esterificación. Existen tres tipos de glicéridos. Los primeros son los monoglicéridos, que son aquellos que están formados por una molécula de glicerol y una de ácido graso. Después tenemos los diglicéridos, que son los que están constituidos por una molécula de glicerol y dos de ácidos grasos. Y por último, pero no menos importante, tenemos los triglicéridos, que son aquellos que están formados por una molécula de glicerol y tres de ácidos grasos. Los triglicéridos, los más importantes de los glicéridos, se forman, como lo dije anteriormente, cuando todos los alcoholes de glicerol están esterificados con un ácido graso. Hay dos tipos de triglicéridos. Por ejemplo, si en la molécula hay mucho más cantidad o mayor cantidad de ácidos grasos saturados, estos me van a formar un lípido sólido a temperatura ambiente, como por ejemplo la mantequilla. Pero al contrario, si más bien en la molécula yo tengo mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, me van a generar un lípido líquido a temperatura ambiente, como el aceite. ¿Cuáles son algunas funciones de los triglicéridos? Bueno,
energética y de reserva. En algunos seres vivos, como los animales y los seres humanos, tenemos adipocitos. La función de los adipocitos es reservar grasa. Y luego esta grasa va a ser utilizada, por ejemplo, energéticamente, como cuando hacemos ejercicio, o de reserva, como cuando, por ejemplo, los seres vivos estamos expuestos a temperaturas muy bajas, lo que nos mantiene el cuerpo, entre comillas, caliente, y nuestros órganos son las grasas. Entonces, eso es lo que mantiene, por ejemplo, equilibrado nuestra temperatura corporal un poco. Y protectora, como el estómago de Homero, que está pues lleno de grasa, lo que hace que nuestros órganos estén cubiertos, estén protegidos. Entonces, por ejemplo, cuando nos dan un golpe, no va tan directo a nuestros órganos o a nuestros músculos, sino que esa grasa lo amortigua un poco. Pero eso no significa que hay que estar pasado de peso. Y por último, tenemos las ceras, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes también de cadena larga. Son sólidos a temperatura ambiente y se impermeabilizan en los seres vivos en hojas y frutos, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las manzanas. Cuando vemos una manzana, su parte exterior, la parte roja, así como brillosa, es porque tiene bastante presencia de ceras. O, por ejemplo, algunas hojas que son muy brillosas y que, por ejemplo, algunas personas dicen que en las casas las llenan de aceite para que se vean así de brillosas, pero no, simplemente es porque esa hoja está llena de ceras. Pero esos son algunos ejemplos, pero tenemos uno mucho más interesante, que son las ceras de abejas. Aunque no lo creamos, la miel viene de una cera, de las ceras de abejas, y eso no quiere decir que para hacer una cera, por ejemplo, tiene que ser muy brillosa, no. Y como lo vemos, algunas ceras pueden ser comestibles. ¿Qué son los fosfolípidos? Estos se pueden dividir en dos categorías: los fosfoglicéridos, que son los más abundantes luego de los ácidos grasos y sus respectivos ésteres. También tienen funciones estructurales al constituir la membrana y tienen naturaleza anfipática, es decir, que poseen una cabeza polar y sus colas que son no polares. También encontramos los esfingofosfolípidos, que se localizan en los tejidos nerviosos y su función es rodear los axones neuronales. Aquí se puede detallar la estructura general de los esfingofosfolípidos. Y por otra parte, tenemos los glicolípidos. En este caso presentamos el ejemplo de la glicosilceramida, que son esfingofosfolípidos en los que en el lugar del grupo fosfato que veíamos en la imagen anterior se forma un enlace glicosídico con un mono o un oligosacárido. La membrana plasmática es una envoltura continua que rodea la célula y le da individualidad, separándola del entorno y protegiéndola. Está formada por una bicapa de fosfolípidos, por un glúcido y también proteínas. La membrana también tiene la función de separar la célula del medio externo, que es como lo que está fuera de la célula, y el citosol o medio interno. Ahora vamos a hablar sobre el transporte o difusión. Para eso tenemos que hablar sobre permeabilidad.
Las moléculas que son hidrofóbicas, como el O2, CO2 o nitrógeno, tienen una permeabilidad alta. Moléculas pequeñas, polares y neutras, como el agua, o la urea o el glicerol, tienen una permeabilidad media. También moléculas grandes, polares y neutras, o iones, como glucosa, sacarosa y CAMAS. Estos tienen una permeabilidad baja. Ahora hablaremos del transporte a través de la membrana. Tenemos 3 tipos: difusión simple, facilitada y transporte activo. Empecemos con difusión simple, que es el movimiento de partículas por el gradiente de concentración a través de la membrana, es decir, sin utilizar ATP. Difusión facilitada también es por el gradiente de concentración, pero utilizando un canal de proteínas. Y ahora transporte activo, que es el movimiento de partículas en contra del gradiente de concentración, es decir, utilizando ATP como recurso. El transporte activo también utiliza un canal de proteínas.